¿Está funcionando? Sí. Bueno, felicidades para todos, hermanos. Hace poquito me invitó nuestro hermano Beneventano a compartir la palabra de Dios y en esta oportunidad, y creo que de aquí en más, voy a bajarme del púlpito, así que voy a pedir que me habiliten un micrófono, podemos bajar todos, y voy a predicar desde abajo. Les explico la razón por la cual voy a predicar desde abajo. El púlpito tiene un valor simbólico muy importante, ¿no? Está arriba, en un nivel más alto que la congregación, y es un mueble hermoso que tenemos aquí. Tiene un valor simbólico que es el hecho de entender que lo que vamos a escuchar cuando se predica, idealmente hablando, tenemos un grado razonable de confianza de que lo que se va a predicar es palabra de Dios, ¿no? Si no es solamente la opinión de un hombre, de una persona que viene a hablar, sino que esperamos todos, anhelamos y confiamos con un grado razonable, no absoluto, pero sí razonable de confianza, de que lo que se va a predicar es palabra de Dios. Pero por otra parte, la persona que predica, como dice San Pablo en una de sus cartas a los Corintios, es un vaso de barro, ¿no? Es decir, los que predicamos somos seres humanos, falibles, finitos, vasos de barro, y no tenemos en nosotros mismos, los que predicamos, algún tipo de sabiduría especial por encima de la congregación o de autoridad especial, ¿no? Sencillamente estamos como hermanos compartiendo el pan. Y yo personalmente me doy cuenta de que me siento mucho más cómodo y mucho más cerca de los hermanos cuando puedo predicar desde abajo, ¿no? Siento que estamos juntos compartiendo el pan, uno se siente más cerca. Así que personalmente, si los ancianos no se ofenden, yo voy a tomar la costumbre de bajarme del púlpito y predicar desde abajo, ¿no? Tenía pensado predicar un sermón esta mañana, que ya lo tengo preparado hace mucho tiempo y predicado en otras iglesias también, pero tenía la duda de si lo prediqué o no en esta iglesia. Así que hice algunos contactos con Alejandro y bueno, pero de todas maneras, como no van a estar los jóvenes hoy, porque tienen su propio, ustedes saben que tuvieron su propio sermón a la mañana, en el turno de la escuela sabática, y ahora los jóvenes tienen su escuela sabática allí en el fondo, ¿no? Y es un sermón que yo quisiera que lo escuche toda la iglesia, porque me parece que hay temas que no se suelen tocar y que creo que son importantes para nuestra vida espiritual, y quisiera que estén los jóvenes cuando de vuelta, si es que me invitan a predicar, vuelva a predicar. Y en esta mañana yo escogí un tema, si se quiere, archisabido, archiconocido, pero que es un tema que está normalmente entretejido en todo lo que predicamos, en todo lo que decimos, ¿no? Pero creo que es bueno, cada tanto, en realidad debería ser lo más frecuentemente posible, traerlo a la conciencia, ponerlo en el foco de la conciencia, ¿no? Porque creo que es el tema más importante de la Biblia. Y si bien es cierto, repito, es un tema que está en la base de todo lo que predicamos, en realidad es el tema medular de la Biblia, el tema más importante. Así que los invito a abrir la Biblia en 1 Timoteo capítulo 1. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. 1 Timoteo 1:15. Son palabras de San Pablo, un gran predicador del Evangelio, un hombre convertido a Dios, un hombre de Dios, y sin embargo, fíjense lo que dice, ¿no? 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Este, hermanos, es el tema medular de la Biblia, ¿no? El gran tema de la Biblia que le da sentido a todo lo demás. Por encima de todas las grandes verdades que tiene la Biblia, hay una gama amplísima de verdades que Dios nos presenta en su revelación, la Biblia, la palabra de Dios. El gran tema es que Cristo es nuestro Salvador. Es el gran tema, ¿no es cierto?
sabernos queridos por Dios, sabernos amados por Cristo, sabernos redimidos por Jesús, es lo que debería estar en el foco de nuestra conciencia en cada etapa de nuestra vida cristiana. Sabernos seres redimidos por Cristo. Y para eso, hermanos, me pareció bueno esta mañana repasar con ustedes todo lo que implicó nuestra redención. Lo que implicó para Jesús nuestra redención, lo que hizo por nosotros, quién es Jesús, qué hizo por nosotros, lo que está haciendo en este momento y lo que va a hacer por nosotros para hacer completa su obra de redención. Entonces los invito a abrir la Biblia en primer lugar en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Ay, no sé. 974. San Juan, capítulo 1. Un pasaje que uno podría decir es de esos pasajes cumbres de las Santas Escrituras, ¿no? El preámbulo del Evangelio según San Juan. Dice aquí San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3, hablando de Cristo, a quien él llama el Verbo. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y como para reforzar esta idea, San Juan dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo primero que dice San Juan aquí en este Evangelio, y es lo primero que tenemos que saber acerca de este Jesús, que es nuestro Salvador, es que Él no fue sencillamente un buen hombre con buenas intenciones, un gran idealista que vino a traer un mensaje de paz y amor a la humanidad, vino a mostrar un camino. Todo eso es verdad, es cierto. Pero por encima de eso, por encima de todo eso, que es verdad, Jesús, por sobre todas las cosas, lo que tenemos que saber y tenemos que tener como certeza es que Jesús es Dios, es nuestro Dios. Dice aquí el Verbo, y acá San Juan está utilizando una palabra en griego, que es la palabra logos. Ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿no? Y él usa la palabra logos, que algunas versiones de la Biblia traducen como la palabra era Dios, pero logos para el mundo griego, para Platón, el gran filósofo Platón, el logos era el gran principio rector del universo, el gran poder y la gran inteligencia, la gran razón que ordenó el universo. Y San Juan está escribiendo su evangelio para judíos, pero especialmente pensando en el mundo gentil y especialmente pensando en hacer frente a una herejía que en aquel entonces estaba difundiendo por la iglesia, llamada gnosticismo. El gnosticismo era una herejía que decía que, para decirlo de forma muy sencilla, quizá muy simplista, que hay un gran Dios universal, pero ese Dios universal, el Dios de la plenitud, tuvo como emanaciones de su ser, llamados eones. Esas emanaciones constituyeron pequeños dioses menores. Uno de esos dioses, llamado el Demiurgo, fue el que creó y ordenó el mundo en que vivimos. Esa herejía lo que decía es que Cristo no era plenamente divino, sino que era una emanación de ese gran Dios pleno que hay en el universo. Y además, esta herejía llevaba a distintos pensamientos acerca de Dios. La idea básica de los gnósticos era que Dios es espíritu y no puede tener contacto con la materia, porque se contaminaría. Y por eso que envió una de sus emanaciones menores, llamados eones, el Demiurgo, para que formara el mundo. Entonces decía esta herejía que Cristo era uno de esos eones, era el Demiurgo, a través del cual Dios creó el mundo y la materia. Pero por lo tanto, Cristo, había otra herejía asociada con esta llamada el docetismo, que decía que Cristo realmente era
de un cierto origen divino, pero que no tenía materia Jesús, que él tenía la apariencia de un hombre, pero que no era un hombre de verdad, con carne y hueso como nosotros. Entonces San Juan, y San Pablo también lo hace, especialmente en la epístola de los Colosenses, ustedes pues en casa pueden repasar, y en otras partes del Nuevo Testamento, hace frente a esta herejía. Y en este preámbulo de su evangelio, esta introducción, él ataca las dos vertientes de esta herejía, ¿no? La que negaba la plena divinidad de Cristo y la que negaba la plena humanidad de Cristo. Porque en los primeros versículos que leímos, San Juan afirma la plena divinidad de Cristo. Dice, el Verbo era con Dios, pero además el Verbo era Dios. Y además dice, versículo 3, que todas las cosas fueron hechas por Cristo y sin Cristo nada se hizo en este universo. Es decir, Cristo es el autor, el creador del mundo en que vivimos. Y además refuerza en el versículo 4 diciendo, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesús es la vida, después lo dice Jesús mismo, ¿no? San Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida, ¿no es cierto? Es decir, como dice la mensajera del Señor, en Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. Jesús tiene vida propia, no debe su vida a nadie, ni depende para su existencia de ningún otro ser, como si todos los demás seres creados dependemos de Dios, ¿no es cierto? Los ángeles, el ser humano y los mundos no caídos y los animales, todos dependemos de que se nos comunique la vida de Dios. Pero Cristo, dice la mensajera del Señor y lo dice la Biblia, tiene vida original, que no proviene ni deriva de otra. Él es la vida. No tiene vida solamente, sino que Él es la vida y es la fuente de la vida. Entonces lo primero que tenemos que saber es que este Jesús, que es nuestro Salvador, es Dios. Es Dios. Y esto es muy importante, hermanos, por varias razones. La primera es que su omnipotencia, es decir, todos los atributos divinos que tiene Cristo por ser Dios, omnipotencia, omnisapiencia, omnipresencia, está presente en todas partes, inmutabilidad, o sea, Dios no cambia, presciencia, que significa la capacidad de conocer el futuro, todos los atributos divinos que tiene Cristo, justamente por ser Dios, están al servicio de nuestra redención. Es decir, cuando Cristo nos salva, pone en juego toda su capacidad divina para redimirnos. Y eso nos da a nosotros, hermanos, una seguridad muy grande, porque todo el poder del cielo está a disposición de nuestra salvación, de la obra de redención que tiene que ser realizada en nosotros. Y en segundo lugar, hermanos, es importante esto, porque en el gran conflicto cósmico que generó todo el problema del pecado, la acusación de Satanás es que Dios es un ser, como dice una canción de Marcos Vidal, dice, un ser acomodado en su gloria, ¿no? Un ser que está muy cómodo en su gloria, diciéndonos lo que tenemos que hacer y dejar de hacer. Es muy fácil, ¿no? Uno desde la imperturbabilidad de la gloria divina, donde todo es comodidad, todo es felicidad, todo es bienestar, decirle a los demás que están en la tierra sufriendo lo que tienen que hacer y dejar de hacer. Y encima juzgarlos, ¿no? Por las metidas de pata que se mandan en la tierra. Es muy fácil, acomodado en la gloria, ¿no? Decía Satanás, exigir y juzgar al ser humano. Pero Cristo, vamos a ver ahora, se hace hombre, y Cristo, ese ser que nos salvó en la cruz, ese ser que vino a la tierra, es nada menos que Dios mismo. Es decir, Cristo, siendo Dios, quiso compartir nuestra suerte humana. Y no es lo mismo que un ser creado haya sido enviado por Dios para compartir nuestra suerte, que el hecho de que el mismo Creador venga y comparta nuestra suerte humana. Esto le da un valor infinito a la obra redentora de Cristo. Pero no se queda ahí San Juan. No solamente afirma la plena divinidad de Cristo, sino también en versículo 14, ustedes me acompañan, afirma ahora la plena humanidad de Cristo. Dice allí, y aquel Verbo que estaba con Dios, que era Dios, por medio del cual fueron creadas todas las cosas, en el cual estaba la vida, y su vida era la luz de los hombres, ese Verbo, dice acá San Juan, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros,
y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice aquí San Juan, aquel verbo fue hecho carne. En realidad, hermanos, la traducción más exacta no es en voz pasiva, como aquí aparece, fue hecho, sino es en voz activa, se hizo. La traducción más correcta de este texto está en voz activa. Aquel verbo se hizo carne. Se hizo carne, dice aquí, y habitó entre nosotros. Saben que en realidad, hermanos, el término griego que se utiliza aquí, que fue traducido como habitó entre nosotros, es un verbo que si hubiese que hacer una traducción literal, habría que traducirlo como tabernaculizó entre nosotros. Tabernaculizó. ¿Qué quiere decir eso? Saben, hermanos, que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel había 12 tribus, ¿verdad? Había 12 tribus. Y las 12 tribus acampaban, cuando iban por el desierto, en forma ordenada, estaba todo estipulado, pero el tabernáculo, el santuario, estaba ubicado en el centro del campamento israelita. ¿Por qué? Porque el tabernáculo era la morada de Dios entre los hombres, el lugar de la morada de Dios entre los hombres. Por supuesto, hermanos, Dios es omnipresente, ¿no? Está en todas partes. Pero Él eligió, para que su pueblo se sintiera seguro, Dios eligió morar con su pueblo. Entonces, cuando le ordenas a Moisés, Dios le ordena a Moisés que construya el tabernáculo, Éxodo 25, le dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Es decir, Dios quería morar con su pueblo. Y ahora Cristo, que es Dios, se encarna, se hace hombre, toma la carne humana, la materia humana, el cuerpo humano, y dice San Juan, Cristo habitó entre nosotros. La traducción más exacta sería tabernaculizó entre nosotros, es decir, hincó su morada en medio, como dice la hermana Juárez en Excepto de las Gentes, hincó su morada en medio de nuestro campamento humano. Habitó de una manera muy real y muy concreta entre nosotros, justamente porque Cristo, Dios, quería compartir nuestra suerte humana. Quería compartir la experiencia de lo que significa vivir en este mundo de pecado, porque una cosa es estar en el cielo y salvarnos desde el cielo, como que nos tira una soga, ¿no es cierto?, y salvarnos del cielo, y otra cosa es, para salvarnos, venir y saber lo que significa vivir en este mundo, saber lo que significa cargar con este cuerpo, quiero ser muy preciso en esto, este cuerpo afectado por 4.000 años de pecado. Se calcula que desde que Adán cayó en el Edén hasta que Cristo vino, hay unos 4.000 años, ¿no es cierto? Bueno, Jesús cargó la humanidad, estoy citando de memoria lo que dice la mensajera del Señor, cuando la humanidad se encontraba debilitada y deteriorada por 4.000 años de pecado. Hay un debate teológico, en el cual no vamos a entrar ahora, acerca de si Jesús, al haber cargado esta naturaleza nuestra, después de 4.000 años de pecado, también portó tendencias al mal, ¿o no? Hay un debate incluso dentro de nuestra iglesia acerca de eso, ¿no? Yo no quiero entrar en esta polémica en esta mañana, pero sí quiero señalar, hermanos, que Jesús supo lo que era ser un ser humano. En primer lugar, lo que es cargar con este cuerpo deteriorado por el pecado, este cuerpo que hace que padezca lo que se llama en física una entropía, ¿no? Una pérdida de energía, una desintegración, una tendencia a la desintegración, ¿no? Ustedes saben, ¿no? El proceso de la vida natural. Nacemos, crecemos, nos desarrollamos, decaemos y nos morimos. Bueno, Jesús cargó con un cuerpo susceptible, capaz de padecer todo lo que implica tener este cuerpo humano. El cansancio, el agotamiento, la enfermedad, y ser tocado incluso por el dolor y por la muerte, ¿no? Que es lo que negaban los docetistas. Los docetistas, esta herejía, decían que Cristo no tenía un cuerpo real, ¿no?, sino solamente una apariencia de hombre. Pero Cristo, lo dice San Juan acá en el Evangelio, lo reafirma en su primera carta, cuando habla del anticristo, y dice: aquel que niegue que Cristo ha venido en carne, aquel es el anticristo, ¿no es cierto? Jesús tuvo un cuerpo real y supo lo que era realmente portar con toda la debilidad, las limitaciones que implican tener este cuerpo humano. Pero además de tener este cuerpo, Jesús participó de la experiencia
de vivir en medio de nosotros, con todos los roces, los conflictos interpersonales, los problemas económicos, los problemas laborales, los problemas de relaciones humanas que implica vivir en este mundo afectado por el pecado. Es decir, hermanos, Jesús se dejó tocar por nuestros dolores y nuestros problemas. Si usted me acompaña, vamos a ver un par de textos más en este sentido. Hebreos, capítulo 2. Hebreos, capítulo 2. Versículos 14, 15, 17 y 18 vamos a leer. Dice aquí, San Pablo, entendemos, Hebreos capítulo 2, versículos 14 en adelante, dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Vamos al 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En otras palabras, hermanos, era necesario que Jesús, para ser nuestro Salvador, la calificación necesaria para ser nuestro Salvador es que Jesús participara de nuestra naturaleza, que tuviese carne y sangre, que pudiera tener la capacidad de padecer, es decir, era central al plan de salvación que Jesús tuviese la capacidad de padecer enfermedad, padecer cansancio, pero lo más importante, la capacidad de llegar a la cruz y padecer el dolor infinito por cada uno de nosotros. Así que, hermanos, Jesús sabe lo que es vivir en este mundo. Y cuando nosotros tenemos tentaciones al pecado, somos presionados por Satanás y por las circunstancias de la vida y por nuestra propia naturaleza, somos presionados para hacer el mal, Jesús ya estuvo ahí. Jesús ya supo lo que es vivir esa presión psicológica y espiritual y moral de ser tentados a hacer lo malo. Y esa presión, porque siempre la tentación es una presión, ¿no? Una presión psicológica, a una invitación, una seducción o una presión a hacer lo malo, ¿verdad? Jesús supo, pero Jesús lo supo. Algunos creen, aquellos que creen que Jesús tuvo una naturaleza pecaminosa, y que, es decir, con tendencia al mal, y que critican a los que no creemos, yo no creo, a los que no creemos que tuvo tendencia al mal, dicen no, porque si no hubiese tenido tendencia al mal, Jesús hubiese tenido una ventaja sobre el ser humano que sí tiene tendencia al mal. Pero es que el punto no es ese no es el punto del pecado. El punto, hermanos, es que el pecado, si la tentación, mejor dicho, no importa si viene de adentro de nosotros, si la tentación apela a algo que hay dentro de nosotros o nos quiere inyectar algo que viene desde afuera, la tentación siempre es una presión satánica, diabólica, que se ejerce sobre nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. Es una presión. Pero la pregunta es, Satanás, cuando tiene que tentar a alguien a hacer lo malo, ¿no es cierto?, ¿sobre quién tendrá que ejercer mayor presión? ¿Sobre alguien que es débil y que apenas le pone la zancadilla, cae enseguida porque es débil? ¿O tendrá que ejercer una mayor presión sobre aquel que le ofrece más resistencia? ¿No? Que ofrece más resistencia, ¿verdad? Entonces, hermanos, la presión psicológica y moral que Jesús tuvo que soportar de parte de Satanás para tratar de hacerlo caer fue infinitamente mayor que la nuestra. Porque Satanás a nosotros nos presiona y nuestra capacidad de resistencia es muy poca. Y generalmente, por supuesto que por la gracia de Cristo podemos resistir, pero generalmente caemos, ¿no? O muchas veces caemos. Es decir, tiene que ejercer poca presión. Pero Jesús nunca cayó en pecado. Nunca, ¿no? Vamos a leer un texto más para reafirmar esto. Hebreos ahí nomás, Hebreos capítulo 4.
Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice, Hebreos 4, 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Cristo, que es nuestro sumo sacerdote en el cielo, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, es decir, compadecerse de esa presión que sentimos cuando somos tentados al mal, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, sin pecado. Es decir, hermanos, nunca, ni en pensamiento, ni en palabra, ni en acción, ni en sentimiento, Jesús cedió a la presión diabólica. Jamás se dio, fue sin pecado. Entonces, hermanos, la fuerza, el acoso físico, el acoso psicológico, el acoso espiritual que tuvo que ejercer Satanás sobre Cristo para hacerlo caer, fue un acoso que fue hasta los límites del poder diabólico. Es decir, todo recurso que Satanás pudo encontrar para hacerlo caer a Cristo, lo ejerció sobre él. Fue hasta sus mismos límites Satanás para tratar de hacerlo caer a Jesús. Y sin embargo, esto es lo maravilloso, lo glorioso, ni siquiera así Jesús cayó. La mensajera del Señor dice que las tentaciones ejercidas sobre Cristo le fueron infligidas en un grado tanto superior a nosotros, cuanto más, dice, cuanto más perfecta fue su naturaleza que la nuestra. Cuanto más, en la misma proporción en que la naturaleza de Jesús fue impecable, y la nuestra no, en esa proporción Satanás tuvo que ejercer todo su poder diabólico para tratar de acercarlo a Cristo. Y esto es lo maravilloso, ¿no? Era necesario para el plan de salvación que Cristo se hiciera hombre. Era necesario que tuviese la capacidad de padecer tentación y también padecer dolor. Pero también era necesario para el plan de salvación, hermanos, que Jesús fuese absolutamente victorioso sobre las fuerzas del mal. Si Jesús hubiese cedido 1 milímetro a la tentación, en palabra, pensamiento o acción, el plan de salvación se hubiese desbaratado. Un par de textos para reafirmar esto. Hebreos es una epístola de un contenido cristológico impresionante, ¿no? Pero fíjense lo que dice Hebreos capítulo 7. Versículo 26. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Dice aquí, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Qué quiere decir aquí cuando dice apartado de los pecadores? ¿Acaso Jesús no comía con los pecadores? Justamente no lo acusaban los fariseos de decir, a los pecadores recibe y con ellos come. No se refiere a eso. Está diciendo que Jesús no es un pecador más. Está apartado, no es un pecador más. Padeció la tentación, cargó con una naturaleza que tenía 4.000 años de debilidad, pero no perversión. La mensajera del Señor dice, Jesús es un hermano nuestro en nuestras debilidades, pero no en nuestras pasiones. Jesús no tuvo la mínima mancha de pecado o de inclinación al mal en su corazón, pero sí soportó lo que es el acoso satánico. Pero aquí dice que nuestro sumo sacerdote Jesús es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Una absoluta victoria sobre el mal. A pesar de vivir en este mundo de pecado, a pesar de sufrir el acoso diabólico, Jesús tuvo una naturaleza absolutamente perfecta y una victoria absoluta sobre el mal. Si ustedes me acompañan ahora a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Ustedes recordarán, hermanos, que en el Antiguo Testamento una parte fundamental del culto era el sacrificio de animales, preferentemente corderitos, ¿no? Había otros también, ¿no? Pero preferentemente corderitos. Y cada animal que se ofrecía en sacrificio, ¿cómo debía ser? Sin mancha.
sin ningún defecto. Si a un animalito tenía un defecto genético o una piernita quebrada o lo que fuere, no podía ser ofrecido en sacrificio. ¿Por qué? Porque ese animalito tenía que representar el sacrificio sin mancha de Cristo. Fíjense lo que dice San Pedro en este caso. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, ¿cómo? Sin mancha y sin contaminación. Jesús, hermanos, no tuvo la mínima mancha de pecado. Fue absolutamente victorioso sobre las fuerzas del mal y por eso es que pudo ofrecer un sacrificio sin mancha en favor de cada uno de nosotros. Y además, hermanos, lo que estamos diciendo también es muy importante, porque dentro del plan de redención, además de que Cristo ofreciera un sacrificio sin mancha, es decir, tenía que ser un inocente que muriera por los culpables, no un culpable que muriera por culpables, sino un inocente que muriera por los culpables. Un aspecto importantísimo del plan de redención es que Jesús debía constituirse en el ejemplo supremo de la humanidad. Debía ser el hombre modelo. Debía ser el ser que con su comportamiento, con su conducta, con su carácter, nos brindara a los seres humanos el ejemplo supremo de cómo el ser humano debe comportarse en esta vida. Es decir, Jesús, dentro del plan de redención, además de ser nuestro sustituto, debía ser nuestro ejemplo. Y eso no lo podía hacer si él hubiese fallado y hubiese caído en pecado. Así que la vida impecable de Cristo era necesaria para que nosotros tomemos a Jesús como nuestro ejemplo supremo y el modelo que como cristianos tenemos que seguir en esta vida. Ahora, hermanos, toda esta encarnación, este soportar las tentaciones diabólicas, todo este ser victorioso sobre el mal, tenía un fin último. Y ese fin último, hermanos, era la cruz. El fin último, la obra redentora de Cristo fue multifacética, ¿no? Hizo muchas cosas como redentor. Ayudó a los pobres, sanó a los enfermos, consoló a los tristes, reveló el carácter de Dios ante el hombre, pero el fin último que tenía que lograr Cristo era llegar hasta la cruz. Y es por eso que hay una escena de la película de la Pasión, yo ya lo he dicho esto aquí en el púlpito en algún momento, pero hay una escena de esa película, los que la han visto, no sé cuántos la han visto, la película de la Pasión, que me parece no solamente conmovedora, sino también de un alto valor significativo, ¿no? Cuando Jesús lo sacan del patíbulo, después de haberlo azotado de una manera absolutamente despiadada, después de haber hecho una carnicería humana con Cristo, haberlo azotado y desgarrado su carne con esos látigos que tenían los romanos, y lo llevan por el camino, por el Vía Crucis, vienen los soldados romanos y entonces le ponen la cruz a los ladrones que lo acompañan a Cristo. Estos empiezan a patalear, ¿no es cierto?, a tratar de zafar de la cruz, y cuando a Jesús le presentan la cruz, el Jesús de la película abraza la cruz, casi que la acaricia, la abraza, ¿no? Entonces un ladrón le dice: necio, te abrazas a tu cruz, como diciendo, todos nosotros queremos escapar de la cruz y tú te abrazas a la cruz. Esto es muy simbólico, porque Cristo vino justamente para poder abrazar la cruz, para poder abrazar esa cruz que para Jesús significaba redimirnos de nuestros pecados. Y por eso, hermanos, que Cristo, lejos de lo que naturalmente dicta el sentimiento humano, Jesús amaba la cruz, porque sabía que en esa cruz estaba nuestra redención, y se abrazó a la cruz, ¿no? Hay varios pasajes del Evangelio donde Jesús dice: es necesario que vaya hasta Jerusalén, que padezca mucho, etcétera, etcétera, ¿no? Era una necesidad de Cristo, llegar hasta Jerusalén, abrazar nuestra cruz y morir en la cruz por cada uno de nosotros. Y entonces, hermanos, vamos a leer un texto que se encuentra en Romanos capítulo 3. Hoy estamos haciendo un estudio bíblico, repasando algo que es elemental, es básico en los estudios bíblicos, pero que yo creo, hermanos, que nos hace mucho bien repasarlo cada tanto. Romanos capítulo 3, versículos 23 en adelante, dice aquí San Pablo:
Romanos 3, 23 en adelante, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta, hermanos, es nuestra condición natural. Por el pecado estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Pero dice ahora, siendo justificados, siendo perdonados, siendo salvados, gratuitamente, por su gracia. Es un regalo de Dios. No hace falta merecerlo. No hay nada que debamos o podamos hacer para merecer la gracia de Dios y para merecer el perdón y la salvación. Es un regalo de Dios. Justificados gratuitamente por su gracia, pero aunque es un regalo para nosotros, es gratuito para nosotros, a Dios no le salió barato poder darnos este regalo de la salvación. Porque dice ahora que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí dice San Pablo, todos estamos perdidos, todos somos pecadores, pero Dios nos salva por su gracia, como un regalo, pero un regalo que a Dios le costó un valor infinito, un precio infinito, nada menos que ejercer la redención por la sangre de Cristo. La palabra redención, utilizada aquí, tiene que ver con pagar un precio para rescatar algo. Es pagar un precio para rescatar algo, o rescatar algo mediante el pago de un precio. Y aquí dice, hermanos, que Dios puso la sangre de Cristo como propiciación por nuestros pecados. Como propiciación. Propiciación precisamente significa el perdón, la absolución de la culpa de los pecados. Y Cristo puso su sangre como garantía para el perdón de los pecados. Y el pasaje cumbre que nos habla de esto, ustedes me acompañan, está en Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Isaías 53, versículos 4 y 5 dice, 4 al 6, dice aquí Isaías, una profecía mesiánica, hablando de Cristo, del siervo sufriente, del Mesías, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Es decir, fue nuestro sustituto, nuestro garante, nuestro vicario, el que murió y sufrió en lugar de nosotros lo que nosotros deberíamos haber sufrido y padecido. Dice aquí, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto es maravilloso, ¿no? Jesús en la cruz cargó la acumulación, la suma, la acumulación de todos los pecados, de toda la humanidad, a través de todos los tiempos, los cargó sobre su conciencia y su corazón en la cruz. La condenación final tiene un elemento de sufrimiento, ¿no? Hay un juicio final. El pecado merece el sufrimiento. Y el sufrimiento, hermanos, es una sensación. Ustedes saben que, por ejemplo, hay ciertas enfermedades como la lepra que hacen que una persona pierda sensibilidad en los miembros, ¿no? Y a lo mejor un leproso puede poner su mano sobre una estufa y estarse quemando y ni lo siente. Entonces, aunque uno dice, qué sufrimiento que puso su mano sobre la estufa y se está haciendo chicharrón, digamos, sus miembros, sin embargo, él no sufre porque no lo siente. Es decir, el sufrimiento, hermanos, es una sensación. Es una sensación. Y yo creo, hermanos, que en la cruz hubo un hecho misterioso y milagroso. Misterioso y milagroso. Jesús en la cruz padeció la acumulación de la sensación de culpa, condenación y dolor de cada ser humano a través de toda la historia. Toda esa sensación acumulada de dolor
y de condenación de cada ser humano, se agolpó sobre los hombros y el corazón de Cristo en la cruz, en esas 3 horas y media que estuvo pendiendo de la cruz. Saben, hermanos, que Jesús no murió por la cruz en sí misma. Saben que la cruz era un instrumento de tortura que podía hacer que las personas estuviesen una semana entera crucificadas. Pero Jesús murió a las 3 horas. ¿Por qué? Porque le reventó el corazón. Fue tanta la angustia que sintió Jesús al cargar con nuestros pecados, nuestra culpa, nuestra condenación, que su corazón no aguantó. Y murió de un paro cardíaco por esa sensación que tuvo Jesús en la cruz al cargar con cada uno de nuestros pecados. Y esto es lo maravilloso, hermanos, que Jesús triunfó en la cruz. Su muerte no fue en vano. Él expió nuestros pecados en la cruz. ¿Y por qué Él expió nuestros pecados en la cruz? El perdón de nuestros pecados es un hecho histórico, es un hecho consumado en la historia. Ya ninguno de nosotros tiene por qué cargar con sus culpas, porque Jesús ya expió hace 2000 años en un hecho histórico nuestros pecados en la cruz. Así que ninguno de nosotros tiene por qué cargar con sus culpas, tanto por los pecados pasados como por las luchas presentes que tenemos, de las cuales estamos arrepentidos. Porque hubo alguien que hace 2000 años ya logró el perdón de nuestros pecados, la expiación de nuestras culpas en la cruz. Y ninguno tiene por qué seguir cargando en su conciencia la culpa, porque otro cargó esa carga de culpa y de condenación en la cruz por nosotros. Pero gracias a Dios, hermanos, que no se termina acá la historia. La obra redentora de Cristo no termina en la cruz. Si ustedes me acompañan a leer en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, dice aquí San Pedro en un sermón que da, en un discurso que da a los dirigentes judíos y también a toda la gente que estaba agolpada en Jerusalén. Hechos capítulo 2, versículos 22 al 24, va a tener un poquito de contexto, les dice a los israelitas: varones israelitas, oíd esta palabra. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y ahora fíjense lo que dice, ¿no? Al cual Dios levantó, suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Qué maravilla, hermano, ¿no? Que era imposible que la muerte retuviera a Jesús en la tumba. Era imposible. ¿Por qué? Por 2 razones. En primer lugar, porque la muerte, hermanos, es para los culpables de pecado. Es para los culpables de pecado. Jesús no tuvo culpa de pecado. Él cargó nuestras culpas, es cierto, pero las expió en la cruz. Y Él no tenía culpa por la cual la muerte tuviese que tenerlo retenido en la tumba. Y en segundo lugar, hermanos, porque ese ser que murió en la cruz por nosotros y que fue sepultado, como vimos al principio de nuestra meditación de esta mañana, era Dios mismo. Dios mismo que, si bien es cierto, de alguna manera Él, al hacerse hombre, reprimió su divinidad y nunca utilizó sus poderes en beneficio propio, sino solamente para hacer bien a otros. Sin embargo, nunca perdió sus poderes divinos. Y en la tumba Jesús descendió conservando sus poderes divinos, y cuando el Padre le dijo: ya es suficiente, ya cumpliste tu misión, ya expiaste los pecados de la humanidad, y el Padre lo invitó a salir, no vamos a buscar el texto ahora porque nos llevaría mucho tiempo, pero Jesús, por su propio poder divino, salió vencedor de la tumba. Y entonces, hermanos, Jesús no murió como un fracasado, Jesús murió triunfante en la cruz, y la señal, el signo de que Jesús murió victorioso, es que Él resucitó de la tumba por su propio poder, también dice la palabra de Dios, por el Espíritu Santo y por el poder del Padre, en una obra conjunta de la Trinidad. Jesús salió vencedor de la tumba, resucitó, y ahora, hermanos, esta resurrección de Cristo se constituye en la garantía de nuestra propia resurrección, y la garantía de la resurrección de todos aquellos que hemos perdido en esta vida, que hemos amado y que hemos dejado tristemente en la tumba.
Pero la resurrección de Cristo es ahora el sello y la garantía de nuestra propia resurrección y la resurrección de aquellos que amamos. Y ahora, hermanos, que Jesús ascendió al cielo, resucitado, ¿qué es lo que está haciendo por nosotros? Vamos a leer Hebreos capítulo 7, vamos de vuelta al libro de Hebreos, porque tiene un texto maravilloso. Hebreos capítulo 7, versículos 24 y 25. Hebreos 7, 24 y 25. Dice, hablando de Cristo, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Y fíjense lo que dice ahora, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Puede salvar para siempre. Y perpetuamente puede ejercer su obra salvadora, permanentemente, en favor de aquellos que la necesitan. Puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, y fíjense lo que dice ahora, viviendo siempre para interceder por ellos. Esto es lo maravilloso, hermanos. En este momento hay alguien que está intercediendo por nosotros en el cielo. Es posible, hermanos, que a veces nosotros estemos desanimados en nuestra vida cristiana. Incluso es posible que en un momento estemos, permítame la palabra, cruzados con Dios. ¿Se entiende lo que significa? Estamos mal en nuestra relación con Dios. Estamos resentidos, estamos desconfiados, estamos apáticos, estamos indiferentes, y ni siquiera oramos por nosotros mismos. Porque no queremos ser hipócritas, porque digo, Señor, yo estoy enojado con vos, o estoy en un momento de desánimo espiritual, me falta fe, y no oramos por nosotros. Pero ¿saben qué es lo maravilloso, hermanos? Aunque yo no ore por mí, hay alguien que sí está orando por mí. Y ese alguien con mayúscula no es nada menos que Cristo. Dice aquí, viviendo siempre para interceder por nosotros. En otras palabras, hermanos, toda esa obra maravillosa de redención que Jesús hizo en la cruz por nosotros, en esa vida impecable, toda esa tentación que soportó por nosotros, esa muerte expiatoria en la cruz, ahora Jesús la está aplicando a cada uno de nosotros. Está intercediendo ante el Padre y le está presentando sus manos heridas, porque las cicatrices de Cristo van a permanecer por la eternidad, está presentando sus manos heridas para decirle, mira, yo sé que Pablo está mal en este momento, ¿no? Pero yo morí por él, así que te pido que le tengas paciencia, que tengas misericordia de él, que lo perdones, lo cubro con mi sangre, porque es mi hijo, porque a pesar de todo cree en mí, y lo compré con mi sangre y te pido por él para que lo protejas, lo cubras, lo perdones, lo ampares y lo ayudes a llegar a la vida eterna. Jesús, hermanos, esto es maravilloso, en este momento está orando por cada uno de nosotros, está intercediendo por cada uno de nosotros y se está preocupando por cada uno de nosotros. Y lo va a hacer hasta el día en que venga a buscarnos. Por más que no entendamos alguna cita medio por ahí perdida que dice que va a haber un momento en el cual vamos a estar sin intercesor, no quiero entrar en la polémica teológica en este momento, pero tenemos que entenderla bien esa cita, que no voy a entrar en la polémica ahora, pero lo que nos asegura aquí San Pablo es que Cristo vive siempre, siempre para interceder por cada uno de nosotros para que podamos llegar al cielo. Porque el precio que Él pagó para salvarnos es demasiado alto como para que ahora se desentienda de nosotros, se olvide de nosotros y nos abandone en nuestra lucha en la vida cristiana. Y finalmente, hermanos, el gran remate que Cristo hace de su gran obra de redención, tan multifacética, ¿no? Tantas cosas que hizo por nosotros, el gran remate. Vamos a leer entonces nuestro último texto de esta mañana en Tito, la epístola de San Pablo a Tito. Capítulo 2, versículos 11 al 13. Y con este texto, hermanos, terminamos. Tito, capítulo 2, versículos 11 al 13. Dice aquí San Pablo, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dios quiere que todo ser humano se salve. Y murió por todo Jesús. No es que murió por la iglesia, murió por todo el mundo que se encuentra en esta tierra y que necesita su redención. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando
la esperanza feliz, dichosa. Aquí dice bienaventurada, ¿no? La traducción se podría traducir también la esperanza feliz o dichosa y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este es, hermanos, el remate de la obra redentora de Cristo. Siendo Dios, se hizo hombre por nosotros, padeció lo que significa vivir en este mundo, fue tentado hasta el infinito, fue tentado, salió victorioso, es nuestro ejemplo, expió nuestros pecados en la cruz, intercede por nosotros y ahora lo que falta es el broche de oro. El broche de oro es que Jesús viene a buscarnos y viene a recoger el fruto de su gran amor redentor, de su obra redentora por cada uno de nosotros. Y dice aquí San Pablo que esta es nuestra esperanza feliz, la esperanza feliz de ver venir a Cristo en la nube de los cielos. Que Dios nos bendiga, hermanos, para que todo el tiempo que nos reste nuestra peregrinación hasta el reino de los cielos, nunca perdamos de vista en el foco de nuestra conciencia que Jesús es nuestro Salvador, que somos seres perdidos, que necesitamos redención y que tenemos un Salvador. No estamos desamparados en esta vida, ni materialmente ni espiritualmente. Tenemos un Salvador y nunca perdamos de vista que Jesús está extendiendo su mano para salvarnos y para llevarnos al reino de los cielos. Que Dios los bendiga, tengan feliz sábado.